porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Hola, les habla Vivian Lavín y los invito a escuchar Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura en el que hemos estado compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico durante 24 años. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile o en nuestro podcast en Spotify. También tenemos un sitio web donde encontrarán muchas de las entrevistas que hemos realizado en estos 24 años de vida. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país, diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Saludamos este mayo a aquellos trabajadores que buscan tiempos mejores y no quieren ser vasallos ni viles cuyes de ensayo de experimentos arteros. Sistemas en que el dinero borra conciencia y moral. Quieren un país real en que quepa Chile entero. Conoce nuestra nueva sección ofertas, las más prestigiosas editoriales del mundo desde 20 y hasta 50% de descuento. Llegamos a todo Chile con espectaculares promociones también en despachos. Encuéntranos en prosaypolitica.cl y en nuestras redes sociales. Ya estamos de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Filosofía, en Ciencia Política, investigador del Núcleo Humanidades y Ciencias Sociales del FAR-UDD, Miguel Ángel Fernández. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Felipe Yerna, el gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación, especialmente el día en que salió la CEP. Bueno, vamos a ver qué te parecen los puntos más relevantes de la CEP. 52, partamos por lo electoral, si te parece. 52% todavía no ha decidido por quién vota, según la CEP. A ver, la pregunta es más interesante porque preguntan quién le gustaría, que fuera el próximo presidenta o presidente. Que no es lo mismo que preguntar por intención de voto. Exacto. En una jugada metodológica que nos deja en un mundo bien complejo, porque en el fondo uno quiere saber intención electoral a esta altura del año, especialmente con la historia que tiene la CEP. Pero lo que te está diciendo algo bien relevante, ¿eh? Te está diciendo dos elementos. Primero, parecía ser que hay un porcentaje de personas muy relevante que deben estar más vinculados al gobierno, que no deciden candidatos, quién le gustaría que fuese el continuador, heredero, reformista del gobierno, como sea. Y lo segundo es que hay un porcentaje de gente no menor, estamos hablando de un tercio básicamente por ahí,
que ve en la oposición el gusto de tener un próximo presidente de la República. Y cuando uno hace la lectura como cruzada de la CEP, te da un escenario complejo para el oficialismo, pero al mismo tiempo todavía con muchos meses para poder intentar revertir esta tendencia de quién quiere que sea. Si estuviera algún candidato disparado en quién quiere que sea presidente de la República, estaríamos en un escenario bastante distinto de cara a lo que van a ser las primarias, de cara a lo que va a ser la discusión programática durante el año, que no creo que haya mucho, pero algo va a haber. Y en ese sentido, la CEP viene un poco a aterrizarnos el resto de las encuestas que muestran intenciones de voto con escenarios simulados todavía, porque no está la papeleta 100% definida. No está nada definida, en verdad. No. Yanna. Sí, este 52% de personas que no se han definido es mayor, igual, menor que en otros eventos electorales. Es lo normal, más o menos en qué periodo los estudios revelan que las personas, sobre todo el votante reticente, ¿no?, que ahora está obligado, toman su decisión. Fíjate que a esa pregunta de quién le gustaría a usted que sea el próximo presidente de la República, siempre van a haber tasas más altas de no sabe, no responde que frente a intención de voto. Y eso podría ocurrir inclusive meses antes de la elección presidencial. Porque una cosa muy distinta es cuál es su presidente ideal, que básicamente ese es un símil de lo que se está preguntando, frente a las alternativas que tiene, cuando hay un set de preferencias cerrada, cuál es el que usted va a ir a votar. O sea, esto es básicamente como si se presentaran todos los candidatos a primera vuelta y cuál va a ser su voto con el corazón al 100%. Entonces, no es sorprendente un nivel del 52% en este sentido, porque además hay tres elementos clave. No está definida la parrilla de candidatos, no ha habido una discusión programática o de ideas o de líneas, todavía estamos en el mundo de oposición-oficialismo, de convocatoria primaria, de las rencillas entre Kast, Kaiser, Matei. Y lo tercero que es bien relevante es que todavía, fíjate, que en la población general no empieza el humor de elecciones presidenciales. Independiente de que nosotros que estamos conversando esto podamos estar de alguna manera bien interesados en qué es lo que ocurre día a día, la verdad es que la población en general todavía no empieza a pensar 100% en elecciones presidenciales. O sea, está preocupado, y eso lo muestra la CEP, de otros elementos de seguridad, de crecimiento económico, que los candidatos van a intentar traducir en adhesión de parte de los votantes. Sí. Otra cuestión que me llama la atención es la identificación política con los distintos sectores. Claro, como siempre la mayoría está en el centro, aumentó respecto de la derecha respecto de la izquierda. Eso viene pasando hace un rato en todo caso. ¿Tú cómo lo interpretas? Hay dos elementos. Primero, ya pasó de alguna manera el momento de desacople ideológico chileno más extremo que fue entre el 2019 y el 2022 más o menos. Cuando uno mira la encuesta CEP se da cuenta que están los niveles más bajos de identificación compartido. Lo segundo es que cuando uno olfatea el ambiente público, los temas que están en la palestra efectivamente son más cercanos a lo que es tradicionalmente la parrilla programática de un candidato de derecha, si uno quiere decirlo así. Y eso va a tener influencia de alguna manera en la identificación de las personas. Ahora, hay otra tesis más, que es el efecto, ¿no es cierto?, de la contestación conservadora, si uno quiere decirlo de alguna manera, este simbolismo que ocurrió después de 2019, donde aumentó en varias encuestas, la del COES muestra eso bastante bien, se activó de alguna manera personas que se sentían cercanas a la izquierda, se retrajo un poco la adhesión pública a posiciones de centro-derecha o derecha, porque había un momento dominante que te dictaminaba que los vientos de la opinión pública iban hacia sectores más progresistas. Pensemos en el momento constituyente, ¿no es cierto?, entre 2019 y 2021, y lo que está ocurriendo eso es que se activan en contestación, o sea, se activan de alguna manera como diría, ¿no es cierto?, Edmund Burke, de alguna manera, en la reactivación o la contrarrespuesta, lo que es los sectores de derecha, porque además también tienen otro elemento. Hay bastante más oferta de derecha que antes. O sea, uno piensa la oferta de estar en la centro-izquierda y la izquierda entre el 2015 y el 2021, tenía todavía la nueva mayoría, estaba el espacio de la exconcertación, aparece el Frente Amplio, se fortalece el Partido Comunista y estaba todo encapsulado en Chile Vamos. Posterior al 2017 ocurre que aparece el fenómeno de Kast, ¿no es cierto? Y además ahora le agregamos a Kaiser más todavía a la derecha. Entonces hay más espacio para que las personas digan, mira, ¿sabéis que en verdad este patrón o este candidato o este partido me identifica y me lleva a sentirme de derecha?
O sea, hay gente que decía, no me he dado cuenta que era de derecha, no me he dado cuenta que era de izquierda, no me he dado cuenta que era de centro, hasta que apareció esta figura. Y esa fragmentación lo que hace también es ayudarte a entender un poco por qué ha ido aumentando paulatinamente la identificación con la derecha en los últimos 2 años. Ahora, eso es lo que mucha gente, lo que lleva a pensar a algunas personas que, por ejemplo, quienes adhieren a Kaiser no necesariamente son de derecha, a pesar de que es el más extremo en radicalidad ideológica, tiene otros componentes que pueden hacerlo atractivo para personas que no necesariamente son de derecha, sino que más bien son anti-establishment, o sobre todo muy machistas, muy machistas. Y incluso algunos más anarcocapitalistas, ojo, que es otro elemento que tienden a no estar y no querer encasillarse en el clásico izquierda-derecha 1 a 10. Pero eso igual hay un porcentaje de personas que dice, porque Kaiser él se declara de derecha, ¿no es cierto? De hecho, creo que se declara hasta de la única derecha que existe en verdad. Uno mira a las personas que ideológicamente, o que de alguna manera influencian ideológicamente a Kaiser y a su grupo, y uno se da cuenta que están anarcocapitalistas, austriacos, ¿no es cierto?, los cuales declaran que todo lo que esté a su izquierda es socialdemócrata, es tibio, o sea, tienen un componente que es muy interesante, que parece más de un aspecto de religión política que propiamente tal de ideología, que es un fenómeno que igual está marcando 10 puntos en las encuestas generalmente, que tiene una adhesión importante en redes sociales, y tiene un partido político que está juntando firmas, que yo creo que no está en la línea normal de izquierda a derecha. Uno tiene que mirarlo más como un fenómeno de hasta incluso de fanatismo ideológico, sin decirlo, para llevarlo un poco más allá de la cosmovisión general que tienen las ideologías, y que resuena muy fuerte en personas que antes no estaban con ni en el centro izquierda ni en el centro derecha, sino que de alguna manera son antisistema más que anti-establishment incluso. O sea, yo voy un paso más allá en tu análisis, Yarna, y llevo a decir que yo creo realmente que una parte importante de los seguidores de Kaiser son antisistema completo. Fíjate que, perdón, dale, Yarna, tú ibas a... No, otro aspecto que hay dentro de este mundo, ¿no? Cuando se le pregunta por adhesión o cercanía con partidos políticos. Sí. Ya vimos lo de la izquierda, derecha, centro. Bueno, ninguno 63%. Y luego el partido que aparece con más adhesión, el partido, o más cercanía, el Partido Republicano, con 6 puntos. Y de ahí para abajo, ¿no? Renovación Nacional 5, el Frente Amplio 4, Comunistas 3, Partido Socialista 3, Democracia Cristiana 3, bueno, 3, 2, 1, 0. Pero la verdad es que la adhesión a los partidos es mínima, que es muy coherente con la confianza en los partidos, que es de 3 puntos, digamos. Entonces, el sistema de partido, el sistema de partidos, ¿ah? Eso es una... O sea, a ver, el deterioro del sistema de partidos en Chile comienza, para mí, a partir de la debacle de la democracia cristiana del año 97. O sea, yo creo que es una erosión sistemática y en el tiempo. Cuando uno miraba las tasas de adhesión del Partido Demócrata Cristiano en los 90, era el que sostenía la gran parte de la identificación de los chilenos con un partido. Después eso ocurre en el 97, que pierden 700.000 votos en esa elección parlamentaria con el sistema de 4 años y presidencial de 6. Uno tiene toda la década del 2000 que va a comenzar a reconfigurarse los partidos de centro-derecha, la UDI y RN, y después uno tiene finales del 2000 en adelante la desinstitucionalización del sistema de partidos en Chile. Esta es una tesis muy clásica en ciencia política, la verdad, y yo creo que desde entonces ninguna de las reformas políticas que hemos hecho han ayudado de alguna manera a fortalecer los partidos políticos. Y el caso del Partido Republicano es muy interesante por 2 factores. A mí me parece que es el partido con bases en territorio más sólidas del sistema de la oposición, de alguna manera. O sea, tienen más base que la UDI, que RN, que Bópoli, etcétera. Es un partido que está pensado en una lógica mucho más similar a la original UDI de Jaime Guzmán, y que lo tiene en un porcentaje de adhesión que escapa del resto de los partidos. Esa es la verdad, o sea, es un fenómeno aparte. Lo otro que termina ocurriendo, bien interesante en el sistema de partidos chilenos, es que ninguno de los partidos, ni tradicionales, ni los nuevos de, que alguno quiere decirlo, el año 2015 en adelante, logran niveles de convocatoria suficientemente altos como para decir es una fuerza de partido tan grande que podría ir sola. Fíjate que ahí hay otro elemento más, que uno lo compara que no puede ser una estrategia única.
el camino propio al Partido Republicano le trajo muchos frutos. El camino propio, estamos hablando de la elección del 2024, el camino propio del año 2021, ¿no es cierto?, con alianzas esporádicas con protopartidos que hoy día son el Partido Social Cristiano, pero de alguna manera también te está diciendo otro elemento, que a la democracia cristiana no le pasó eso. Los partidos de la UDI, Evópolis y RN dejaron de actuar como partido político único y están funcionando como macro partido bajo el paraguas de Chile Vamos. Y eso te demuestra de alguna manera que lo mismo que ocurre, por ejemplo, ocurrió en su momento con el Frente Amplio original y Convergencia Social, que por eso termina unificándose. Lo mismo que está ocurriendo con el PPD y el Partido Socialista, que de alguna manera esta unión en la figura de Carolina Toá les va a terminar en la práctica operando como macro partido, que era algo a lo cual estábamos acostumbrados hasta cierto punto en los 90, con esta doble militancia de Ricardo Lagos, por ejemplo, etcétera. Uh-huh. Pero el sistema de partidos en realidad en Chile lleva bastante tiempo en problemas. De hecho, uno de los elementos de la reforma al sistema electoral era efectivamente poder intentar fortalecerlo, pero los incentivos del sistema electoral en general están más pensados para seguir con partidos fragmentados, para seguir con muchos partidos políticos, que hace que sea muy difícil navegar para el ciudadano por la cantidad de oferta que hay, y eso tiene un efecto porque cuesta más identificarse con partidos. El Partido Republicano es el único partido, yo creo, en los últimos años que ha tenido esta lógica de nosotros somos un partido, una lista, un programa, y que cuando uno mira, por ejemplo, las juventudes de los partidos, que son el mejor indicador de salud de un partido, son probablemente la más activa y la con más presencia en regiones. En Santiago también creo que sí, pero yo conozco mejor las regiones que Santiago y uno se da cuenta de aquello. Si uno mira las federaciones estudiantiles, que también eran un barómetro que medía muy bien, como tú dices, la salud o la temperatura de los partidos, yo creo que no hay ninguna federación hoy día en manos de dirigentes de algún partido, digamos. No. Y fíjate que la conversión natural, que fue donde el origen del Frente Amplio, ¿cierto?, que sale del NAU en la Católica, de diferentes facciones en la Universidad de Chile, no parecen estar tan acoplados a los partidos políticos. Otros históricos, como el gremialismo, por ejemplo, en la Católica, la verdad es que el gremialismo está en una lucha interna porque terminan bastantes más en el Partido Republicano que en la UDI, lo cual es otro elemento. Y eso te lleva también a comparar los think tanks, ¿no es cierto? O sea, uno mira la Fundación Jaime Guzmán con Acción Republicana, si es que no me equivoco, que se llama el Partido Republicano, que compiten por el mismo nicho de formación universitaria, y la Acción Republicana tiene bastante mejores resultados que la Fundación Jaime Guzmán en ese ámbito. Bueno, y ya, dale. Sí, lo que pasa es que en general el Partido Republicano, quería preguntarte si existe alguna relación entre los siguientes fenómenos. El Partido Republicano, como la ultraderecha en el mundo en general, han mostrado una adhesión hacia la democracia no muy alta, cuestión de ver a Trump, ¿no? Lo que finalmente ha terminado haciendo Bolsonaro, lo que hizo, en fin. Y al mismo tiempo, volviendo a la CEP, sigue bajando la preferencia de la democracia como mejor sistema de gobierno. En la CEP, en junio, el 52% consideraba que la democracia era preferible a otro régimen, y esto bajó ahora al 44%, o sea, ya ni siquiera es la mayoría. Sí, esa es lejos la alerta más fuerte de la CEP, es que sigue progresivamente la erosión democrática en Chile. Ahora, ahí hay dos elementos que se configuran. Uno, la contingencia. Yo creo que se ha instalado de muy mala forma la idea entre esta dicotomía entre libertad y seguridad, que se pregona bastante, los políticos la utilizan bastante, o sea, es cosa de comparar, que algunos se comparan con Bukele, ¿no es cierto? Ahí no hay muchos derechos civiles y políticos para las personas que están procesadas. En el caso de Estados Unidos, la expulsión de varias personas que incluso la Corte Suprema dijo que estaban mal expulsadas del país, enviándolas a esta cárcel. En momentos la democracia tiene este momento de tensión global, porque efectivamente la rapidez del mundo, la inmediatez, no está acompañada de la resolución pacífica de las diferencias como opera en un sistema democrático. Ahora, llevándolo al tema de partidos políticos, fíjate, Yasna, que a mí me parece un elemento distinto contigo. Yo creo que es más complejo para la democracia un movimiento tipo el nacional libertario que inclusive el movimiento de José Antonio Kast. Porque el Partido Republicano uno extrapola esa conclusión porque tienen muchas personas que de alguna manera romantizan fenómenos como los de la dictadura, ¿no es cierto? O periodos de la historia de Chile como la dictadura. Pero en cambio, en el nacional libertarianismo hay una tendencia a decir ni un espacio a ceder, ni una coma a cambiar. Y eso
es absolutamente distinto a lo que necesita un sistema democrático, que es diálogo, que es acuerdo, ¿no es cierto?, que es ceder posiciones para poder llegar a mejoras continuas. Yo creo que el fenómeno de Kaiser es más semejante hasta cierto punto al fenómeno de Trump y al fenómeno de Milei que lo que es José Antonio Kast. De hecho, y hay ciertas señales muy importantes. En el último PAC, esta convención de conservadores que se hace en Estados Unidos, a la cual José Antonio Kast viajó constantemente durante los últimos años, Kaiser también fue. Que eso no es un dato menor. En ese mundo, Kaiser cae mejor que Kast incluso. Porque es un mundo que está más vociferante, que está más en la onda nacionalista interna, que está más en la onda proteccionista, que intenta romper con los moldes de los últimos 80 años, si uno quiere pensarlo en términos económicos, que tiene un efecto también, porque tiene un contagio sobre los valores democráticos. La idea, por ejemplo, y esta para mí es la preocupación mayor, de que estos grupos instalan superhombres como personas que van a salvar un país. Trump en Estados Unidos, Orbán, ¿no es cierto?, en Europa, Milei en Argentina, y Kaiser presentándose de una manera bastante similar. Te están diciendo de personas que quieren sistemas más autoritarios, más verticales, en cambio de que no están dispuestos a, de alguna manera, la deliberación democrática que es clave. Entonces, yo entiendo siempre que a José Antonio Kast se le ponga contra, en este sentido, por la herencia de mucha gente en su partido, pero el discurso actual me parece mucho más peligroso el de Kaiser que el de Kast. Pero Ahora, curiosamente... Perdón. No, por favor, las damas primero. Curioso, es que sobre lo mismo, entonces me atemoriza que me cambies el tema. No, que curiosamente todos los problemas que ha experimentado Trump y los desaciertos en su política económica particularmente han generado el triunfo del laborismo en el mundo. Pasó en Canadá, pasó en Australia, o sea, más bien le está generando un daño a la derecha más radical. A la derecha tradicional. De hecho, entonces te iba a decir, no necesariamente a la radical, la conservadora canadiense, no podemos ponerla al mismo nivel que el Partido Republicano Trumpiano. Lo que pasa es pero esto afecta a los países que Trump empieza directamente a competir. No es lo mismo, por ejemplo, en Chile. Hay personas que sabemos en Chile que defienden los aranceles de Trump, que defienden lo que ha hecho, pero son incluso minoría dentro de los partidos de la oposición. Y aparte hay un tema que es bien central. La relación Canadá-Estados Unidos es de supervivencia para Canadá. Y activó en Canadá un nacionalismo muy interesante que terminó por ayudar al liberal. Esta idea de que los supermercados en Canadá sacaron, por ejemplo, todos los productos de Estados Unidos. Entonces, la expresión de proteger tu patria, entre comillas, tuvo en Estados Unidos un triunfo en Trump y en Canadá ayudó a los liberales porque se veía el conservador como muy cercano a Trump. Lo mismo pasó en Europa y va a seguir pasando probablemente. La pregunta es si ese mismo impacto puede pasar en Latinoamérica. Y a mí me parece que no va a ocurrir igual porque no estamos con la conciencia todavía del efecto económico que puede tener Trump en nuestra economía. Y además hay otro elemento. El presidente, ¿no es cierto?, viajó a China. No estoy seguro si está ahora en China o no. No, todavía no. Parte mañana, creo. Viaja a China con una comitiva que lleva 2 ministros muy relevantes. Agricultura y transporte. Que de alguna manera lo que dice es que está diversificando la materia exportada, buscando nuevas opciones. Lo mismo pasó en India. Entonces, no es el mismo impacto en Chile como si ocurre en países que tienen una relación con Estados Unidos de mucha más larga data, donde efectivamente el conservadurismo nacionalista, superhombre de Trump, termina transformándose en una derrota para aquellos que teóricamente estarían más cercanos a él. Que yo creo que en verdad el Partido Conservador Canadiense está bastante lejos de Donald Trump. O sea, son dos de derecha, pero en 2 realidades muy distintas. Sí, Miguel Ángel, a propósito de lo que decías recién del riesgo que significa Kaiser para una visión del diálogo democrático y de construcción democrática de la sociedad, su presencia también ha ido generando que una derecha que se entendía, una derecha más liberal o que empezaba a dejar atrás la herencia dictatorial, tiene un retroceso y se empieza a tener que ubicar en posiciones que aparentemente habían abandonado. Uno hoy día mira y dice, aparentemente no me habían abandonado porque las empiezan a retomar. Y tengo la impresión, no sé cuál es tu mirada en eso, de que lo que ha pasado con el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento refleja muy bien ese tironeo
hacia posiciones más obtusas y mucho más antidemocráticas de la totalidad de la derecha y no solo de los sectores que representa Kaiser. Fíjate, hay dos temas. Uno, siempre a mí me ha parecido, sin ser experto en el área de la Araucanía, hay que ser muy honesto con lo que uno maneja y que no, que es un tema que genera mucha sensibilidad por diferentes elementos, o sea, por el tema de tierras, o sea, por el tema, ¿no es cierto?, de principios como igualdad ante la ley, principios como autogobierno, que es una de las palabras probablemente del informe que más chispa van a sacar, pero aparecen dos elementos. Primero, el caso, ¿no es cierto?, de la senadora Aravena, que es el caso emblemático, que tuvo que renunciar a Partido Republicano, aunque inicialmente era Evópoli, hay que recordarlo, que salió por Evópoli, porque en el fondo ya no estaba dispuesta a anteponer los intereses del partido que los de su región, en sus palabras, en un año electoral, que hay que decirlo además, que genera otros incentivos donde hay reelección en la Araucanía, que no es un tema menor. Lo segundo es que efectivamente en años de elecciones se crispa el ambiente, y eso lo sabemos siempre. El problema es que llevamos 6 años de elecciones en Chile, donde cada año hemos tenido una excusa para crispar ese ambiente. Y un tema como este, que se entrega además en un tiempo que yo creo que es muy poco prudente. El otro día estaba leyendo del tiempo de instalación de la comisión que llamó el presidente Elwin. Entre que la llama y se instala son 3 meses. El gobierno del presidente se demoró bastante más entre el llamado y la instalación, y termina en un año electoral, lo cual sabemos que va a generar crispación. O sea, este es un resultado que probablemente este Congreso ni siquiera va a mirar, porque efectivamente tiene un costo político muy alto y va a quedar para el siguiente Congreso recién discutir lo que son las conclusiones que sacaron el grupo de la comisión. Entonces, en temas tan sensibles para la historia de Chile, y además